El rapto de las Sabinas, o las Sabinas, es una obra del pintor francés Jacques-Louis David, pintada en 1799. Muestra la historia del rapto de las Sabinas. La técnica de que se usó fue el óleo sobre lienzo. Se denomina óleo a la obra pictórica ejecutada mediante esta técnica, que admite soportes de muy variada naturaleza: metal, madera, piedra, marfil, aunque lo más habitual es que sea aplicado sobre lienzo o tabla. El óleo permanece húmedo mucho tiempo, lo que favorece a la mezcla de colores. Mide 385 centímetros por 522 centímetros. Está expuesto en el Museo del Louvre en París, Francia, que es el museo de arte más visitado del mundo, muy famoso por sus obras maestras. Bueno, y la pregunta es, ¿qué pasó exactamente? ¿O qué narran según los investigadores? ¿Qué es lo que aconteció en esos tiempos? Lo averiguaremos ahora. Ahora bien, en esta obra cuenta que los romanos, luego de raptar a las hijas de los vecinos de los sabinos, años después de este hecho, los sabinos fueron a atacar a Roma para vengar este hecho. Pero las mujeres sabinas, que se habían casado con los romanos, impidieron la confrontación. Al medio del cuadro se ve de blanca a Gersilia, hija del rey de Sabina, Tito Tasio y esposa del rey de Roma, Rómulo. Este cuadro es considerado un homenaje a las mujeres y lo comenzó a realizar cuando estaba en la cárcel, producto de su simpatía con el gobierno de terror de Robespierre. Su esposa lo acompañó durante todo este tiempo. También es considerado un llamado a la paz y la unidad, luego de las divisiones y odio generados luego de la Revolución Francesa. Bueno, hablando acerca un poco de la corriente en ese entonces, el neoclasicismo puede definirse como un movimiento creado en Francia durante el siglo XVII, que tuvo su etapa dorada durante los años del siglo XVIII, una época en la historia conocida como el siglo de las luces, en el que es fundamental el cambio de régimen para la introducción de las primeras características liberales. Para hablar del estilo y las formas del neoclasicismo, tenemos que basarnos en tres características: estética, sencillez y simetría. La simetría y la estática son los rasgos más destacados de los pintores de esta época, una etapa de la historia en la que se intenta expresar por medio de la pintura todo lo relacionado con la razón y la lógica. Sin embargo, y a diferencia de la literatura, no se toman como ejemplo modelos clásicos de la antigüedad. Los tonos oscuros y los paisajes de ciudades se enmarcaban como los rasgos principales de unos lienzos que integran una gran carga social. Jacques-Louis David fue un pintor francés de gran influencia en el estilo neoclásico. Él nace en París el 30 de agosto de 1748 en una familia acomodada. A los 9 años, su padre es asesinado en un duelo y su madre lo deja bajo el cuidado de sus tíos, unos prósperos arquitectos y quienes le proporcionaron una educación. Sus tíos, al darse cuenta de su interés por la pintura, lo llevaron al taller de François Boucher, máxima figura de la época, así como un pariente lejano de David. Pero este decide encargar la educación de David a Joseph-Marie Vivien, que era mucho más cercano a la recuperación del clasicismo. Allí David asistió a la Real Academia de Pintura y Escultura, situada en lo que es actualmente el Museo del Louvre de París, y donde ganó una beca para seguir sus estudios en la Academia Francesa de Roma en 1775. Su estancia en Roma entre este año y 1780 le inclina definitivamente hacia la influencia grecorromana y el dibujo, lo que le garantiza su nombramiento como miembro de la Academia y su triunfo en París, que con su presencia se convierte en el foco crucial del arte moderno. Cuando regresa a París, se ve inmerso en la Revolución Francesa, participando activamente y ocupando importantes cargos hasta convertirse en el pintor oficial de la Revolución. Su amistad con Maximilien de Robespierre, uno de los líderes más importantes de la Revolución, le llevará a la cárcel, siendo liberado en 1795 para convertirse en el retratista oficial de Napoleón. Su escuela se convirtió en la más famosa de Europa, recibiendo jóvenes de diversos países, entre los que destacan los españoles José de Madrazo y Juan Antonio Rivera, representantes del neoclasicismo español.
En 1814 fue desterrado tras la caída de Napoleón y se fue a Bruselas, donde falleció a los 77 años en 1825. David comenzó a planear este trabajo mientras estaba encarcelado en el Palacio de Luxemburgo en 1795. Durante el siglo XVIII, el absolutismo monárquico alcanza en toda Europa su mayor fuerza y esplendor. La burguesía se opone ya a la monarquía absoluta, pues aquella que ya tenía el poder económico aspira a alcanzar el poder político monopolizado por la nobleza y el clero. Es la burguesía la que se enfrenta al sistema político-social establecido desde la Edad Media, aspirando a destruir al que llaman antiguo régimen. Con la ayuda de las ideas de pensadores como Voltaire, Rousseau o Montesquieu, desarrollan una nueva cultura, la Ilustración. Principios basados en la razón, la igualdad y la libertad, dicho movimiento empezaría a motivar al pueblo, especialmente el francés, el cual habían sido las más duras víctimas del absolutismo impuesto por reyes como Luis XIV o Luis XV, por lo que además se producen revoluciones en distintas partes del mundo. Es así que durante esta década se produce lo que se conoce como la Revolución Francesa, el cual es el evento más significativo del contexto en que se realizó esta obra. Todo comienza con Luis XV, que se convierte en un rey impopular por reafirmar el poder absoluto en un sistema económico deteriorado y por sus muchos cambios de gobierno e intrigas, lo que se une a su nefasta política exterior. Así precipita la crisis política y social que se produce con su nieto Luis XVI, quien con su poca firmeza y su aislamiento progresivo del pueblo propicia la Revolución Francesa y con ello su condena a muerte, con lo que se pasa de una monarquía parlamentaria a una república laica, donde se ensalza la idea de la patria, se reconocen los derechos para todos los hombres y la Iglesia pierde todos sus privilegios, incluido el monopolio de la enseñanza. Después del reinado del terror, que se dio entre 1793 a 1795, en el que los principales líderes extremistas son ejecutados, se inaugura el directorio, formado por 5 miembros llamados directores, y es una etapa en la que el impulso revolucionario decae y permite a Napoleón proclamarse en 1799 como primer cónsul y en 1804 como emperador, lo que lo lleva a restablecer las relaciones con la Iglesia y por tanto el culto católico. Conclusión. Jacques-Louis David comienza su carrera como pintor dentro de un neoclasicismo político que, con la Roma republicana como referencia, desarrolla a través de 3 etapas. En la primera, sirve la monarquía de Luis XVI en vísperas de la Revolución Francesa, con lo que encarna el ideal patriotismo de la burguesía en esos tiempos críticos de descontento político y social, el juramento de los Horacios. En la segunda, se identifica con la causa revolucionaria hasta punto de ser elegido en 1792, miembro de la Convención, de votar de la ejecución del rey y de destacar como uno de los mayores investigadores de terror la muerte de Marat. Así aporta una nueva concepción del cuadro histórico, basado en el hecho contemporáneo y constituye un punto de partida para las tendencias realistas del siglo XIX. Finalmente, David es fiel al imperio napoleónico, por lo que su pintura asume una función propagandística, la coronación de Napoleón.